Buenas, buen día a todos. Vamos a continuar con esta serie. Vamos a hacer una línea alrededor y después vamos a hacer el acabado, cómo hacer para darle una forma diferente de acabado. Lo importante más que todo que tenemos que hacer es ordenar la parte superior, donde cual yo voy a dejar la parte superior. Entonces quiero, vamos a poner en la posición correcta y vamos a empezar a trabajar. A ver, esto queda para arriba, listo. Entonces miren, esta es mi parte superior. Voy a agregar hilo aquí debajo, exactamente de esta parte para arriba, ok, lo cual voy a agregar un hilo largo exactamente de aquí del centro. Voy a ir tejiendo hacia arriba. Entonces, para mantener esta figura completamente es simplemente ordenar en la parte de aquí. Esto ya lo hemos enseñado en el video anterior, lo cual voy a poner en la descripción de esta forma de hacer la figura alrededor en el link de este video. Ahí van a ver la descripción exacta cómo está hecho. Entonces aquí yo agrego el hilo de esta manera en esta parte y lo pongo aquí directamente. Ok, lo voy tejiendo de esta manera así. Y lo voy tejiendo así. Continúo solamente haciendo una línea recta para todo alrededor, y lo cual nos va a ayudar a mantener la forma. Simplemente es ir manteniendo el tejido todo alrededor, de lo cual simplemente es seguir el patrón. No hay que aumentar hilos, no hay que aumentar nada, simplemente poner el hilo que hemos aumentado ahora mismo y seguir tejiendo todo alrededor. Muchas veces lo que nos va a pasar es completamente que se nos va a abrir demasiado el espacio, pero lo pueden rellenar con los nudos que están haciendo directamente, porque completamente pueden aumentar más nudos si quieren. Si tienen espacios demasiado grandes pueden hacer, aquí estoy haciendo dos nudos rectos, pero pueden hacer uno afuera, uno adentro, otro afuera, y así completan los vacíos que puedan tener. Es que dependiendo de la cantidad de hilo que tengan también es lo que va a pasarles la secuencia, ¿no? Eso ya es dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. A ver, otra cosa que es importante también es que se les puede cerrar la figura un poquito más cerca, ¿no? Cuando están dando la primera vuelta, digamos. Entonces lo único que tienen que hacer es aumentar más hilos nada más, o más nudos completamente si quieren, pero aquí la cantidad que tenemos ya nos da exactamente, ¿no? Listo. Aquí vamos a dar la otra vuelta, el otro lado. Vamos a cerrar el otro lado y continuamos con la figura. Entonces hacer este patrón de aquí está en el video que les voy a dejar con el link, y hay muchas formas más para poder hacerlo. O sea, siempre que hagamos diferentes patrones que queramos manejar, eso ya cada uno lo puede decidir qué patrón hacer y después qué patrón se puede mezclar con otro, ¿no? Porque hay muchos patrones que se pueden hacer, ¿no? Todos los que terminen en círculo, por ejemplo, pueden llevar este acabado que vamos a hacer ahora mismo, ¿no? Esa es la otra diferencia, que nosotros manejamos la figura con el patrón que queramos llevar. Ahora entonces manejamos así, de esta manera, lo llevamos hasta la parte superior directamente.
aquí igual. Entonces aquí ya estamos a punto de cerrar la figura y vamos a ir cerrar totalmente el orden. Entonces aquí en el centro es juntar las figuras como vamos a hacer ahora mismo y de ahí comenzar a trabajar nuestro diseño, porque de ahí para abajo podemos hacer lo que queramos hacer, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer los 3 nudos correspondientes que siempre hacemos cuando queramos cerrar una figura para poder tener la secuencia y el orden que queremos tener. Y aquí hacen los 3 nudos cruzando las guías. Este es un cierre típico que hago, lo cual también se hace en el engarce de la piedra. Ahí ya lo tenemos, listo. Ya tenemos toda la vuelta completa. Ahora vamos por el patrón del acabado. A ver, el patrón del acabado no es tan difícil ni es tan complejo también. Es solamente el inicio que es lo más difícil. Y eso es lo que tenemos que nosotros saber manejar. Este es el medio exactamente, aquí. Ok, aquí mismo. Yo voy a querer aumentar ahí. Tengo que aumentar más o menos. Voy a aumentar. ¿Cuánto tengo que aumentar? 3 hilos. 4. A ver cuántos tengo que aumentar. Vamos a ver ahora mismo. Ok. Ahora mismo vamos a sacar la secuencia cuando tenemos que aumentar. Serían 2 de guía y 2 que van subiendo. Sí, 4 hilos para que nos quede el hilo para el collar también hacer una vez para la parte superior. Eso va a ser nuestro punto principal de trabajo. Ok, bueno, vamos ahí. Entonces agarramos, aumentamos 4 hilos más, de largo más o menos unos 30 centímetros, porque después nos necesita más largo. Vamos a cortar 2 de 30. Ok, entonces no se necesita más largo porque después el hilo se va desapareciendo completamente solo. Mire, yo agarro uno, aquí este tiene 30, lo pongo aquí, este es el medio exactamente, lo engancho. Ok, ahí sobre esa guía lo tejo el primero del medio para el lado derecho. Ok, y el segundo también igual. Ok. Ok, ahora el otro lado. Suelto esto de aquí. Aquí al otro lado. Hago lo mismo. Ajusto ahí. Y ajusto aquí. Listo. Entonces aquí pongo una bolita. Aquí le voy a poner una bolita. Vamos a poner una bolita número 4, 6 más que todo. Una bolita mate para que se vea y a la vez también no llame mucho la atención, porque el color también esto es natural, y si pongo una bolita más brillante va a robar el escenario al labrador y no quiero. Y estoy poniendo una bolita número 6 justo en el medio de los 4 que tengo. Ok, aquí lo pongo. Ahora en esta parte voy a agregar hilo más o menos, otros 2 hilos más de largo.
Entonces aquí agrego mi otro hilo primero del centro. A ver, miren, aquí ese es el medio, lo engancho aquí. Entonces este hilo que está aquí voy a tejerlo de esta manera. Aquí primero afuera, el segundo nudo hacia adentro para llevarlo como la guía hacia abajo. Ok, salto esto hilo aquí, teje igual, primero hacia afuera, segundo nudo hacia adentro. Ok, listo. Ahora vamos a acomodar la cámara. Ahora esta parte de aquí, de estos dos hilos que están así, esto lo voy a meter como guía para acá, como guía para acá, y engancho este nuevo hilo que tengo aquí, engancho ahí sobre esos dos hilos como guías, los engancho ahí, al otro lado igual, también engancho ahí, y aquí tejo, derecha e izquierda, lo tejo a ambos lados. Ok, el otro lado igual. Derecha, el otro lado igual, izquierda. Listo. Listo. Aquí, ahora miren, hago completar hacia el otro lado y tejo esto de aquí, miren. Con este de aquí, sobre esa guía, tejo este. Listo. Ahora el otro también lo tejo. Ahí está. Ese. Y ahora este de aquí también lo tejo. El que sigue. Listo. Ahí nomás. Entonces, ahí quedamos. Ahora el otro lado. Entonces el plan es este. Un segundo. Vamos a poner en la cámara. Listo. Este teje sobre este. Normal. Este también de aquí, normal. Y aquí también este normal. Listo. Ahora acá tengo dos de guía, lo cual uno voy a dejarlo debajo y uno voy a sujetar. Entonces aquí voy a tener que tejer este. Ya, listo. Entonces voy a tener que tejer esos tres. Y voy a meter dentro dos. No, tengo que poner tres y tejer subir con tres. Ese es el orden. A ver, vamos a hacer eso. Si pongo dentro 3, no. 3, 1, 1, 2. A ver. Entonces aquí, vamos a este patrón de aquí. Voy a explicarlo bien este patrón. Entonces yo tengo aquí dos hilos de guía. Y aquí sería esto, entonces sería... bueno, eso sería, agarro este primero dentro como guía, dejo dos hilos aquí afuera, agarro el primero de fuera, dentro, aquí igual, fuera, dentro, a este le tejo el primer hilo de que vino como guía, después el siguiente igual, a ver, estoy revisando, listo, este igual,
bien pegado. 1, 2, listo, ahí. Entonces se ha detenido. 3, entonces serían los 3 que he tenido más este, más serían 1, tengo estos 3, entrarían 2 más. Listo, perfecto, así va a ser. Ya tengo el orden. Entonces sería, acá tengo 3 de guía ahora, voy a dejar 2 abajo que voy a cortar luego, lo marco aquí, los que venían 3 de guía, marco aquí, igual, miren, aquí, paré aquí, voy a tejer este que es guía más estos 2 y voy a reemplazarlos ahorita. Entonces serían con esos 3 que primero empiezo, miren, primero como guía, fuera, dentro, el segundo teje igual, fuera, dentro, dentro, perdón, vamos a corregir eso, fuera, dentro, el siguiente teje normal, 1, 2 de guía, otra vez tejo los siguientes 2 y ese es todo el proceso. Listo, ese es todo el proceso. Si lo tienen entendido, entonces solamente es continuar. Ahora dejo otra vez 2 de guía, dejo estos 2 nuevos más la guía que saco una de las guías. Otra vez empiezo de nuevo, primero normal, segundo para adentro, lo meto como guía, agarro el siguiente hilo, primero normal, segundo como guía, hay que ajustar bien para que salga bien la figura. Teje el siguiente hilo, a ver, esto meto debajo, saldría este y este, listo. Ahora teje este de aquí normal, 1, 2 más, listo. Listo, y así vamos bajando sucesivamente. Ahora igual dejo 2 debajo ahí, agarro este normal de aquí con 2 nuevos, lo cual serían estos 2 nuevos. Listo, ahora primero normal, segundo nuevo para adentro, otra vez esto, fuera normal, segundo nuevo para adentro y este de aquí. Sale aquí normal, segundo hilo para adentro, 1 y 2, listo. Eso sería todo para esta secuencia. Entonces ahí solamente es repetitivo hasta el final, solo se va a repetir, no cambia nada. Dejar los 2 hilos que están extra, tomar otra vez los 3 primeros hilos, primero normal, adentro, otra vez normal, afuera, para adentro, tejo el primero de aquí que salió como guía, tejo otros 2 y así ya lo vamos teniendo, listo, otra vez. Y así lo único que vamos a hacer es repetir la secuencia para poder hacer el mismo orden y simplemente es mantener el mismo ritmo nada más. Igual aquí hacemos la misma secuencia,
Listo. Y así vamos llevándolo hasta el final. Va quedando bien. Va quedando bastante interesante la figura. Y nuestros hilos van desapareciendo tranquilamente, sin problema. Y ya tenemos una forma más de darle nuestro acabado de los bordes. Solamente cortar los hilos nomás sería la diferencia. No tienen que hacer más. Cortarlos y ya están. Sin miedo alguno, esto no se va a desatar, porque si ustedes ven la forma que nos está tejiendo, no hay forma de que el hilo se desate. No hay forma, no hay posibilidad. La única forma es meter un gancho y comenzar a jalar, a tirar para que se vaya desatando. Pero no se va a desatar, por más que intenten, no hay forma de que se desate. Ya lo he probado tantas veces. Mucha gente me ha dicho, no, pero si no quema se va a correr, se va a desatar. No. Está también estudiado que la técnica ya lleva con ese fin. O sea, la base principal del trabajo es tejer para que no se desate. Entonces la única forma es jalar uno por uno con tanta fuerza. ¿Por qué? Porque los hilos pueden correr siempre y cuando lo enganches de alguna forma y comiences a tirar. Pero de ahí a que se desaten, se vayan soltando con el tiempo, no, imposible. No hay forma. Es una de las razones por qué trabajamos. Y aquí les dejo todos los patrones listos para que ustedes puedan ir preparándose y puedan ir mejorando su forma de trabajar. Y así también van adaptándose a un nuevo sistema de trabajo. Lo cual es lo bonito de ir aprendiendo, ¿no? Listo. Y aquí otra vez más hago la misma secuencia. Y salgo igual. Otra vez. Listo. Ya tenemos el 50% casi listo. Entonces es mantener el orden y la secuencia dentro del mismo esquema, porque así lo más fácil que salga y lo más interesante es con una piedra redonda. Con una piedra redonda esta forma, este diseño se ve mucho mejor. Se llega a enganchar los hilos con los soportes. A ver. Tener hilos largos a veces es un peligro. No sabemos dónde termina cuando jalamos. Listo. La secuencia es mantenerlo igual. Listo. Entonces aquí ya lo tenemos ya así bien asegurado. Y aquí hacemos la misma historia. Listo.
Bueno, hemos llegado exactamente a la misma cantidad en la parte donde se cierra, y aquí se junta exactamente el medio. Ha llegado el número exacto. Si no, no vamos a tener que hacer nada más que unirlo nada más. Ok, ahora vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Ok, listo. Entonces así tenemos ya que acomodarnos directamente. Aquí ya podemos hacer una línea más, y así ya podemos tener la diferencia. Entonces vamos a terminar la figura. Listo. Aquí seguimos dándole la misma secuencia nada más, ok. Vamos a acomodar bien. Vamos a acomodar bien también aquí. Listo. Ahí.
Ya estamos a punto de terminar, tenemos que simplemente seguir el patrón. Es mantener la misma secuencia y seguir solamente con la figura dentro. Entonces aquí ya vamos a terminar y ya se va a acabar la figura. Listo. Hacemos la misma secuencia. Y aquí otra vez simplemente sacamos. Donde estamos poniendo los hilos que no utilizamos lo ponemos debajo directamente, ¿no? Porque ya no se necesitan para nada. Es una secuencia que se maneja simplemente por el orden. Listo, otra vez llegamos al mismo lugar, bajamos, salimos, entramos aquí, entramos ahí, cerramos y aquí otra vez volvemos a cerrar. Y aquí llegamos al punto final, el punto central directamente. Y aquí lo que hacemos es dejar nuestro hilo necesario. Dejamos que tenemos 3 por cada lado, dejamos uno que vamos a usar y los otros 2 lo dejamos debajo. Eso lo vamos a cortar directamente. Entonces sería hacer la misma secuencia, con la diferencia de que cuando hagamos eso vamos a hacer esto. A ver, esto entra normal, hagamos normal nomás, como hemos estado trabajando normal, como hemos estado trabajando, y sale con este último. Listo, igual al otro lado, la misma secuencia, solamente que va a cambiar en el final. Listo, lo único que cambia es esto ahora, miren. Hagamos aquí, derecha, izquierda, cerramos cruzando. Esto ya lo hemos hecho 50.000 veces. La misma técnica, otra vez, 2 veces. Esta es una, este es 2. Listo, miren, ya está. Está cerrado todo. Ahora este hilo largo, miren, aquí, este hilo largo lo meto como guía dentro y con esto tejo una vez, 2 veces. Listo, acabado. Lo cual esto yo puedo cortar y quemar, o dejar 2 hilos, poner una bolita y los demás corto y quemo. Eso sería todo. El trabajo queda así directamente, y los que quedarían por atrás, a ver, se los muestro un momento. Y los hilos que quedan atrás simplemente cortarlos, no pasa nada, hay que cortarlos y ya sería todo.
Y así ya tenemos esta figura, un diseño más hecho y un acabado más hecho. Eso sería todo. Hasta la próxima.